Llevamos 10 países recorridos, más de 8.000 kilómetros atravesando fronteras. Hemos probado sabores que no sabemos ni pronunciar, aprendido a comunicarnos con gestos, miradas y sonrisas, más allá de los idiomas. A veces con frío, a veces con miedo, muchas veces con dudas, pero siempre con la certeza de que esto que estamos haciendo vale la pena. Porque viajar no es solo moverse en el mapa, es cambiar por dentro, es abrir los ojos, es vivir más despiertos. Y esto recién empieza. Seguimos juntos dando el salto. Nos encontramos en la Plaza Cataluña en el centro de Barcelona. Esta plaza es muy importante acá en esta ciudad porque se realizan celebraciones, conciertos, eventos, como por ejemplo se está preparando todo porque la Fórmula 1 viene acá a Barcelona a correr el Gran Premio dentro de 2 semanas nada más, así que ya están preparando todo para recibir seguramente una multitud de gente. Está llenísimo de palomas. Encima hay gente que te ofrece semillas a cambio de plata para alimentarlas, entonces se llena. Qué asquete, güey. No es muy higiénico que digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Miren la cantidad de gente que hay. Está lleno. Está lleno. Hemos sobrevivido a París, Londres y ahora nos toca sobrevivir a Barcelona porque está lleno de cartelistas también. Así que, bueno. Atentos. Elaborado en 1836. Y llegamos al mercado de la Boquería, uno de los mercados más famosos del mundo. Acá muy cerquita de Plaza Cataluña. Pasar por los pasillos del mercado es sentir diferentes olores, diferentes colores, muchas comidas típicas. Es un mercado muy antiguo, sus inicios datan de 1840, aunque se dice que aún en la era medieval habían algunos vendedores que a las afueras de la ciudad ya estaban instalados, con lo que más adelante sería el mercado de la Boquería. El nombre real del mercado es Mercado San José y en muchas oportunidades fue elegido por la National Geographic como uno de los mercados más importantes del mundo. Miren esta fruta, mangostán. Qué rara, primera vez que lo veo. 28 euros el kilo, mangostán. Jugo de maracuyá, está bueno. Fresco. Fresco. Para el calor que está haciendo. Sol, el aroma a pescado que hay. Aroma a pescado, a especias, a carne, fruta, comida, frito, todo. Estamos viendo que acá se consiguen los cortes argentinos. Fíjense, asado de tira, allá atrás hay matambre. Asado delantero también. Si vienen a visitar el mercado, no vengan viernes o sábado porque no les van a dejar entrar. Está restringido el ingreso hasta las 20 horas para solamente grupos de 15 personas en visita guiada. Así libre no, a tener en cuenta. Salimos de la Boquería y empezamos a caminar por la Rambla. Llegamos a esta plaza que se llama la Plaza Real y la verdad es que Barcelona me gusta mucho, no tanto por la arquitectura o porque todo esté estéticamente ordenado y limpio, sino porque hay un espíritu muy alegre. Además de que está lleno de turistas, hemos podido recorrer distintos barrios donde es más tranquilo y hay muchos lugares para comer. Estamos muy contentos de estar acá porque podemos hablar nuestro idioma a pesar de que se habla el catalán. Entonces es como que son muchas emociones encontradas y a mí personalmente me ha encantado. Vamos en dirección al mar. Estamos haciendo el camino por el medio del barrio gótico, que es muy pintoresco y me recuerda mucho a las callecitas de Italia. Tiene ese aire antiguo, así bien local, y la verdad que es muy bonito, muy lindo caminar por estos lugares. Así que vamos rumbo al mar. En realidad estamos yendo rumbo a la Barceloneta, una de las playas más famosas de Barcelona.
¿Dónde llegamos? A la playa de la Barceloneta. Llegamos al mar Balear. Este es el mar... ¿Balear? Voy a tocar el agua. Sol, ¿está fría? Está fría. La Sagrada Familia es uno de los monumentos más emblemáticos de España. Se inició a construir en el año 1882 con una fecha de finalización prevista para el 2032, aunque esto puede variar. Su arquitecto es Antoni Gaudí y mezcla perfectamente el estilo gótico tardío con el modernismo catalán. Es uno de los templos más visitados en el mundo. En el 2005 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue declarada por el Papa Benedicto XVI como Basílica Menor. Las altas torres que se pueden ver detrás de mí representan a los evangelistas, los 12 apóstoles, a la Virgen María y la más alta, que cuando se finalice va a medir 172 metros, que representa a Jesús. Nos encontramos ahora en la fachada de la Pasión. Esta no fue diseñada ni construida por Gaudí, sino por otros arquitectos, y es un poco más austera y representa la Pasión de Cristo, los eventos finales de su vida, como lo fue la última cena, su crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo. Ahora nos vamos a dirigir a la fachada que fue diseñada por Gaudí, que representa los primeros años de vida de Jesús. La Basílica de la Sagrada Familia es sin duda uno de los monumentos más icónicos de España. Está ubicada en Barcelona y comenzó a construirse en el año 1882. Un año más tarde, el arquitecto Antoni Gaudí asumió el proyecto al que dedicó más de 40 años de su vida y los últimos 15 años en exclusiva. A pesar de que Gaudí murió en 1926, el templo sigue en construcción y se espera que esté terminado hacia el 2033. La basílica tendrá un total de 18 torres, 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a la Virgen María y la torre central de 172 metros dedicada a Jesucristo. La Sagrada Familia no se financia con fondos públicos. Toda su construcción se sostiene gracias a donaciones privadas y a la venta de entradas que atraen a más de 4 millones de visitantes cada año. Estamos saliendo de la misa de la Basílica, Sol. Presenciamos una misa en la Basílica. Nuestro objetivo era conocer la Basílica por dentro sin pagar. Lo logramos. Lo logramos. Ahora le vamos a contar el secreto para poder visitar la Basílica de la Sagrada Familia gratis. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, qué se fresco! Nos dirigimos a la salida y fue muy loco todo. Ahora vamos a relatarles la historia. Tomamos el tram para venir acá porque ya habíamos venido por fuera, Sí. pero no habíamos grabado bien. Entonces, en el tram hablé con una señora que me dijo se puede entrar a la Basílica porque hay misa, sin decirle nada yo. Bueno, nosotros Nos tiró el dato así. venimos para acá. Así que Mati le preguntó al guardia de seguridad, ¿podemos entrar? Sí, claro, dijo. Solo que no se vengan con ropa muy escotada, ni de playa, obviamente, Ni nada. polleras cortas. Las chicas. Sí, porque si no, bueno, no van a poder. Entramos, estuvimos una hora. Bueno, ya habíamos presenciado otras veces misa. Linda la misa. Es linda. Medio largucha se me hizo, sinceramente. Es todo como muy así. Sí, muy súper estructurado, muy pero alto. mal. Y en varios idiomas, cada parte está dividida en diferentes idiomas, en chino, catalán, por supuesto, inglés, español. Italiano. francés. Italiano. Así que presenciamos la misa, pero conocimos la basílica por dentro, que es hermosa, Sí, nos encantó, muy linda.
grande. No creo que hubiésemos pagado 30 euros para entrar Sí. ni ahí. Así que si quieren visitar la basílica por dentro y no pagar, vengan en el horario de misa, en este caso sábado a las 8 de la noche comenzó, pero la entrada fue 1 hora antes más o menos. Así que vengan con tiempo porque también el espacio es reducido. O sea, es muy grande, pero muchas personas entran. Y en un momento dijeron antes de que comience, si usted no se va a quedar toda la misa puede retirarse. Pero bueno, nos parecía muy irrespetuoso irnos. Sí, no, aparte para aprovechar y conocer. Sí, sí. Qué vida que tiene Barcelona, gente. Es una ciudad hermosa. No solamente la parte arquitectónica, sino la vida que tiene. Si lo comparamos con otras ciudades, la arquitectura es distinta, es linda, diferente, pero no es todo tan estético y perfecto. Pero lo que nos gusta es que sí, hay más vida, la gente está más feliz. Tenés el mar, tenés el cerro cerca. Aparte del clima que nos está tocando, un clima súper agradable. Muy linda la experiencia en Barcelona. Después de conocer tantas ciudades, digamos que nosotros apreciamos como más bien el sentirnos bien, el sentirnos parte, el sentirnos a gusto con la ciudad en otros aspectos, no solo el turismo, sino como... Hoy veníamos hablando, es como lo que hablábamos, que hay lugares en los que vos llegás y ya te sentís extranjero. Por ejemplo, a mí me pasó que no encajás. En Suiza que me sentía extranjero claramente, o que te sentís que sos sapo de otro pozo. Lo mismo me pasaba en Italia, ¿no? Pero acá es como que es diferente, es mucho más amigable todo, me parece, ¿no? Sí, tal vez obviamente está la barrera del idioma, te limita mucho en otros países. Acá, aunque se habla el catalán y está casi todo escrito en catalán, la gente lo habla, también se habla el español. Entonces, vos entendés las conversaciones de la calle, puedes comunicarte, ser parte, saludar a alguien y charlar. Pero aunque en Italia hablábamos italiano, pero... No, sí, igual no se sentía que no era de ese lugar, no pertenecía. Yo me sentí así por lo menos. Pero por ejemplo en Bélgica me pasaba lo mismo que me pasa acá. Me siento más a gusto, más cómodo. No sé si me entienden. Sí, es difícil de explicar, pero es que nosotros no, como que no venimos con esa cabeza tan de turismo, de conocer, sino de vivirlo. De vivir la experiencia más sentirnos más locales tal vez. Exactamente. Estamos en La Pedrera, esta casa tan particular acá de Barcelona, una de las obras más icónicas de Gaudí. Fue construida entre 1906 y 1912 a pedido de la familia Milà. Por eso también se la conoce como La Pedrera o Casa Milà. En 1984 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y eso tiene una forma súper particular con ondulaciones. Imagínense para la época, para principios de 1900 era algo sumamente llamativo y rompía con todos los esquemas que estaban instaurados, lo que era la arquitectura de esa época. Por dentro se puede visitar. La entrada tiene un valor de 30 euros y si entran van a tener la oportunidad de ver los patios interiores que permiten que entre luz a todos los espacios. Esto era algo también muy innovador para la época. Gaudí siempre un adelantado y rompía con todos los esquemas de la arquitectura convencional. A pocos pasos de La Pedrera se encuentra otra de las casas muy famosas de Gaudí, que se llama Casa Batlló. Llegamos a otra de las casas icónicas de Gaudí. Esta casa que tenemos acá atrás mío es Casa Batlló, se construyó entre 1904 y 1906, está en pleno centro de Barcelona, en Passeig de Gràcia. Esta obra, al igual que La Pedrera, rompe con las líneas rectas. Ustedes ven, no se encuentran líneas rectas, son todas ondulaciones. Lo que Gaudí quería era imitar en las olas del mar, se dice. Otra cosa particular de esta casa es que se usó una técnica de mosaico llamada trencadís, que mezcla vidrio y cerámica, que crean un brillo muy especial, muy fuerte, cosa que resalta en la fachada de esta casa. Tenemos que ir muy atentos en el paseo con las perras porque hay una que le ladra a la gente cuando se le acerca, que piensa que le van a hacer algo, y cuando ven a perros más grandes también se ponen reloj. Y la otra, no vamos a decir quién para no exponerlas. Pasar, bueno. ¿Qué hace la otra? Come caca, le gusta comer caca. Y ahí no se puede pasar. Vení. Bueno, hay partes donde los perritos no pueden ir. Y bueno, acá pueden ver lo que sucede un lunes por la mañana.
Parada técnica para recuperar un poco de energía. Las chicas vienen de 10, se están portando muy bien. Kira, te estás portando re bien. Y vos también, Juli, te estás portando re bien. Julita. Nos tomamos el bus para ir al centro, al Parque Ciutadella. Queríamos recomendar que se compren esta tarjeta si vienen a Barcelona, que es válida para 10 billetes en el tren, metro o los colectivos. Sale 12 euros. La verdad ahorran mucho porque si no, cada uno de los pasajes sale 2,65. Te hacen pagar por la primera vez la tarjeta, aunque es un cartoncito, pero después esto se ve que tiene alguna cosa magnética que se puede recargar. ¿Dónde estamos llegando? Al Parque de la Ciutadella. Under the twilight sky we play. Estamos caminando por el parque y bueno, se ven algunas personas en general en Barcelona en situación de calle, más que en otras ciudades, creo. Y es uno de los lugares donde vienen muchos inmigrantes, muchas veces sin papeles. Es muy difícil después regularizar su situación, encontrar un alquiler, trabajo y bueno, terminan viviendo en la calle. Hay una carpa, por ejemplo, y un changuito, un carrito de supermercado. Ahí vive alguien. Tiene mucho que ver también la cercanía con África que tiene España, entonces hay mucha inmigración africana. También muy desregularizado toda la situación, me parece. Es bastante desbordante todo. Sí. ¡Hay burbujas! La verdad es un buen entretenimiento. Capaz que si nos quedamos sin plata y queremos juntar, nos ponemos a hacer burbuja en la calle. Sí, hasta a uno le llama la atención que es grande. Eso es hermoso. En este parque hay diferentes edificios que pertenecen al gobierno de Cataluña, como el Parlamento. También está el Zoológico de Barcelona. Bueno, no vamos a ir al zoológico nosotros. Zoológicos. ¡Bú! En este lugar se encontraba la antigua ciudadela construida por Felipe XV. Luego en 1868 los barceloneses veían este lugar como un lugar opresivo que les recordaba viejas épocas. Entonces fue demolida más adelante en 1888 para la exposición mundial. De las exposiciones mundiales ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En París y también en Bruselas, Bélgica. Bueno, acá también se hizo en 1888 y para eso se construyó un parque para que la gente pueda disfrutarlo. Se hizo esta fuente que les mostramos al principio. Es hermoso el parque, súper lindo, bien cuidado en cada detalle. Acá adelante hay pinos cortaditos todos a la misma altura, la verdad que está hermoso. Súper céntrico también. Súper recomendado que visiten este lugar, vengan porque hay mucha sombra, muchos árboles, espacios verdes. Los fines de semana se pueden encontrar con gente bailando salsa, bachata, haciendo yoga. Y no es solo para turistas, también el local, el barcelonés, se lo encuentra mucho acá. La entrada del parque es gratuita, pero por ejemplo el zoológico y el alquiler de los barquitos que les mostramos es de pago. Así que pueden disfrutar el resto del parque de forma libre y gratuita. Está genial. Y a mí me gustan mucho los colores que usan en los edificios, todos bien, más bien colorados, ¿cómo se dice? Terracota, rojizos, marrones. No sé, es como que me hace imaginarme más en un ambiente tipo más... De época. Marruecos. Acá adelante tenemos el Parlamento de Cataluña, que de los pocos edificios que quedaron en pie después de la demolición fue este que era el arsenal de la ciudadela. Pueden remar en el lago en un botecito por 7 euros para 2 personas, media hora. Mediterráneo.
El Arco de Triunfo fue construido para la Exposición Mundial del 1888 como entrada. Está inspirado con los ladrillos rojos en la arquitectura árabe, como los otros edificios que también me llamaban la atención. Está un poco descuidado, se ha deteriorado con el paso del tiempo y el clima, y el ayuntamiento no ha tomado cuidado para preservarlo, así que está ahí como tratando de que no se caiga. En el mural El mundo nace en cada beso. Es una obra de arte urbano muy famosa acá en Barcelona, cerca de la catedral, en el barrio gótico. Es interesante cómo está hecho. Desde lejos se puede ver a dos personas besándose, pero si uno se detiene en cada uno de los mosaicos, son fotos que representan distintas situaciones de la cotidianidad, de la familia, del encuentro, que son enviadas por personas anónimas. Fueron enviadas a los autores de esta obra, la diseñaron en el 2014. Hemos llegado a la Catedral de Barcelona, llamada la Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia, también de estilo gótico como muchas de las construcciones que encontramos acá en esta ciudad. Se inició a construir en el siglo XIII, pero se terminó en el siglo XV. Y la fachada que vemos corresponde al siglo XIX, así que hay una mezcla de épocas que la hacen ver muy impactante, muy bonita. El acceso a la catedral tiene un costo de 14 euros, pero se puede visitar si uno viene a visitarla por motivos de oración o de rezo o de confesión para los católicos, se puede ingresar de forma gratuita. Con Mati cada tanto nos perdemos y después estamos media hora buscándonos entre la gente. Sol, que no te recuerda a Venecia. Que sí, que en parte me sí. ¿De la Sol está antojada de empanada? Que no, que estoy antojada de cualquier cosa, pero que... No, pues yo comí tengo un Burger hambre. King y tú no quisiste. ¿Cómo vas a comer un Burger King si estamos en España? Y llegamos a la playa más popular de Barcelona, la famosa Barceloneta. Está llena de gente porque el día está súper soleado, hace calorcito. Estamos ya casi llegando a junio y se siente el verano. Sí. El agua no está como súper para bañarse, creo. Igual está re lindo para estar acá. Y Barcelona nos encantó. Es una ciudad que nos encantaría alguna vez hasta vivir, recorrerla de nuevo. Nos faltaron varios lugares, pero estamos re felices de haberlo disfrutado y conocer tipo la experiencia más local de esta ciudad. Súper recomendado. Si vienen a España, Barcelona inclúyanla porque es un imperdible. Nosotros seguimos viajando por España, ahora nos vamos a Valencia. Esta noche salimos para Valencia, así que también le dejamos los adelantos del próximo video que va a estar muy lindo. Familia y amigos, no se olviden de suscribirse. Déjenos en los comentarios si les quedó alguna duda, si les podemos ayudar, si van a venir a Barcelona. Y les mandamos un beso grande, un saludo. Chao familia. Chao amigos. Dando el salto llegó a Valencia. Vamos a entrar al Oceanographic. Al acuario más grande de toda Europa. La ciudad del arte y de las ciencias es como una buena combinación entre escultura, arquitectura vanguardista. Este edificio que está acá atrás mío se llama Hemispheric y es un planetario. Estamos en la Plaza de Toros de Valencia. Está agitadito el mar. Ay, pero se ve muy bonito. Es común ver en las playas a mujeres haciendo topless